ahora, como los eutiques, bogomiles, albigenses, cátaros, etcétera, pues tenían diferentes posturas, ¿no? No quiere decir que todos ellos hayan creído lo que creemos nosotros hoy en día, tal cual. Algunos grupos, y es lo que más sobresale en la literatura, mm, se caracteriza a estos grupos por ser dualistas. Nosotros no somos dualistas. Y su cristología, pues no era exactamente como la que tenemos nosotros hoy en día, pero algunas facciones, digamos, algunos grupos, de entre ellos algunos representantes, sí creían de la manera en la que lo exponemos nosotros. No estamos diciendo con esto que, o sea, la idea de este hilo histórico es mostrar que siempre hubo personas que creyeron en esta doctrina, como vamos a verlo ahora también con el hablar en lenguas. Y como hemos visto acá en tópicos así separados, el bautismo en el nombre de Jesús, que son las tres doctrinas pues que más defendemos nosotros, ¿no? La doctrina del nombre de Jesús, la doctrina de el hablar del bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas y la doctrina pues de la unicidad de Dios, que engloba todo también. Bien, entonces para tener en cuenta, ¿no? Porque ustedes van a leer por ahí un libro en cualquier parte, pero aquí no dice que sean unicitarios. No, pues la mayoría de ellos no creían como nosotros, pero algunas facciones, algún grupo de ellos, en algunos documentos se encuentran creencias similares a las nuestras en cuanto a cristología. Y repito, la historia pues siempre hay que mirarla con lupa. La historia depende de quién la cuente siempre, ¿no? Entonces estábamos mirando esta grafiquita acá, esta gráfica, que muestra aquí algunos nombres. Igual también estos nombres hay que mirarlos bien. Ya hablamos de Prisciliano. Vamos a hablar un poquito de Pedro Abelardo. Bueno, de Prisciliano. A ver, ¿dónde tengo yo aquí a Prisciliano? Ya dijimos que él en la península ibérica, Portugal, Alemania hoy en día, fue considerado uno de los movimientos más fuertes de ese grupo. Eh, Bajo el emperador Máximo se le condenó a la muerte a Prisciliano y entre otras cosas siempre pues lo culpaban, como hemos visto ya en otros casos, no solamente de modalismo, sino de hechicería, de brujería, de prácticas sexuales prohibidas y cosas más. Eran cuestiones pues obviamente creemos inventadas. Era un personaje muy respetado en estos lugares, Prisciliano. Entonces pasamos por los eutiques, bogomiles y llegamos aquí a un personaje de quien poco se tiene conocimiento. Vamos a mirar si puedo compartir más bien esta presentación que tengo acá, para que ustedes la vean. Que es Gilberto de Poitiers o Pontiers. A ver dónde está. Ahí está. ¿A dónde estoy ahora yo con mi? Se perdió. Se perdió. A ver. Vamos a compartir no esta presentación que tengo acá, sino que voy a compartir. Vamos a compartir esta pantalla entera. A ver, ustedes me dicen qué ven ahora que yo haga play aquí. Ahí que están viendo. Los bogomiles, amigos de Dios. Ok, perfecto. Sí, eso es lo que quería que vieran. Entonces aquí tenemos a Gilberto de Poitiers. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Hola. Sí, Ok. señor. Bien, pues Gilberto de Poitiers es francés. Ahí está, 1070 a 1154. Ideas heterodoxas tenía sobre la Trinidad y se basaban en la concepción que él tenía de la naturaleza misma de Dios.
Gilberto sostenía que Dios era una sustancia simple y que las tres personas divinas no son más que tres modos de ser de la misma sustancia. En otras palabras, sostenía que Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran personas distintas, sino aspectos de la misma persona divina, modos u oficios. Es muy similar a lo que nosotros creemos. Estas ideas, por supuesto, eran contrarias al dogma trinitario ortodoxo, que sostiene que las tres personas divinas son realmente eh, tres seres distintos, digamos, dentro de la misma divinidad, ¿no? La Iglesia Católica consideró que las ideas de Gilberto de Poitiers eran heréticas y lo condenó en el año 1179. Estos artículos saqué de un libro de teología histórica de un señor llamado Alistair McGrath. Y ahí saqué esos datos. Bueno, y ya más adelantico tenemos a Pedro Abelardo, un teólogo, gran teólogo, paladín de la doctrina de la unicidad, nacido en Palet, Bretaña. Es muy conocido en la historia eclesiástica, Pedro Abelardo, y creo que hay hasta una novela, por su romance con Eloísa. Valdría la pena que ustedes, cuando les quede un tiempito por allá en el milenio por la tarde, que no haya mucho que hacer, leyeran acerca de Pedro Abelardo. Bien, él también creía más o menos como lo que pensamos nosotros hoy en día. Un poquito más adelantico, en esta época, ya llegando a la Reforma Protestante, tenemos a el científico español Miguel de Servet. De él sí tenemos libros, se consiguen libros de Miguel de Servet, Restitución del Cristianismo y otros, en donde él ataca el dogma trinitario. Y es él el que va a escribir que la Trinidad es un monstruo de tres cabezas. Miguel de Servet fue hasta Ginebra, donde estaba el reformador, suizo, Zwinglio no, Calvino, Calvino. Pensaba entrevistarse con Calvino, pero Calvino, al verlo allí en su ciudad, en Ginebra, Suiza, lo denunció a las autoridades y las autoridades lo quemaron en la hoguera, aunque Calvino hubiera preferido la guillotina, que lo decapitaran. Creo que no se había inventado la guillotina en esa época todavía, ¿no? Y algunos piensan que pues este sentir de Calvino pues era mostrando su afecto que le tenía, ¿qué tal? A Miguel de Servet para evitarle el dolor, el sufrimiento, que mejor le quitaran la cabeza de una vez. Se le ha criticado mucho, pues por supuesto, al trinitario Calvino por haber mandado a ejecutar a Miguel de Servet. Miguel de Servet, o más bien, este, fíjese el año 1553. La Biblia del Oso fue publicada en 1569, apenas 15 años después de este acto. ¿Ya? Se cree, algunos consideran así, que Miguel de Servet tenía cierta amistad con Casiodoro de Reina, también español. Lo cierto era que Casiodoro de Reina admiraba a Miguel de Servet por varias cosas. Algunos piensan que entonces también Casiodoro de Reina quizá haya sido un eh, defensor de la unicidad de Dios. Es cierto que fue pastor en alguna parte de una iglesia que no usaba la palabra Trinidad ni personas, pero también es cierto que Casiodoro de Reina escribió sus artículos de fe y en esos artículos de fe expresamente acepta el uso de la palabra persona y la palabra Trinidad. Pero eso también deja ver que se le acusaba a él de no usar esos títulos
esas palabras referentes a la divinidad y que quizás él, como una estrategia para que no lo matasen y para poder publicar su obra, haya escrito estos documentos sin que realmente lo profesase de esa manera. No sé, es lo que dicen por ahí. Ya tocará esperar a ver qué pasa más adelante. Yo tuve un profesor allá en Colombia, el doctor Pablo. Él era el rector de la Universidad Bautista, Colombia, en Cali, Pablo Moreno. Y él se quedaba admirado de que nosotros usáramos la palabra o el nombre de Miguel de Servet como nuestro, cuando Miguel de Servet pues había sido quemado en la hoguera, y no únicamente por creer en la doctrina modalista, en negar la Trinidad, sino también por otras acusaciones graves, severas, como las de hechicería y cosas por el estilo. Pero a nuestro favor tenemos pues que esas son las acusaciones que sus detractores les hacen. Vaya a ver si de verdad eran ciertas o no. Ya por lo que hemos estado hablando acá. Un médico español, este científico, también conocido por obras, o sea, una persona muy ilustrada, eh, creo que descubrió la circulación de la sangre, circulación interna, algo así, o sea, una persona eminente, pues, un científico que también escribía obras científicas, no únicamente obras religiosas. Bueno, en esa época, pues también se da, valga la aclaración, la reforma protestante, ¿no? Ahí es cuando surge Lutero, Calvino, Zwingli y todos los demás. Y con estos reformadores que no estudiaron a fondo la doctrina de la Trinidad, o más bien no se retractaron de la doctrina de la Trinidad, no estudiaron la cristología ni nada de esto, sino únicamente enfocados en el plan de salvación, la justificación por la fe, pero al margen de ellos, al lado de ellos, surgen otros radicales, ¿sí? La reforma radical, llaman algunos, y hay algunos nombres de entre esos reformistas radicales que sí van a abrazar eh, nuestra fe. Entre esos, uno muy famoso que vino aquí a Estados Unidos llamado William Penn. No lo tengo acá, pero William Penn, el fundador de Pensilvania, él llegó acá y era acusado en Europa. Lo tuvieron preso, además, y creo que quemaron a algunas de sus iglesias porque creían, como creemos nosotros, que no hay trinidad de personas y que hay un solo Dios. Aparte de eso, recuerde que William Penn también es conocido, lo vamos a ver enseguida, porque ellos se hablaban en otras lenguas también. Bueno, en 1688 tenemos a otro señor llamado Emanuel Swedenborg. Entonces, él es un filósofo, pero también desde la filosofía él va a argumentar por eh, lo absurdo que es creer en pluralidad de personas dentro de la divinidad. Ya en el siglo XVIII y XIX tenemos a personas como John Miller, John Cloves, y a finales del siglo XIX encontramos una única obra titulada Jehová es Jesus. Jehová es Jesús, escrita por R. D. Wicks. Esa obra todavía se consigue. ¿Ok? John Miller también escribió otro. No me acuerdo el libro que escribió. John Miller también se consigue. Se consiguen hoy en día en Amazon estos textos. Bien, y ya por último tenemos aquí pues a los contemporáneos nuestros. De eso hablaremos enseguida cuando yo les muestre aquí otra presentación. ¿Siguen acá, hermanos? O ya se me fueron. Amén, pastor. Amén. No se me dejen distraer. A ver, vamos a mostrar esto. Presentar. Acá. Ahí, listo. Presentar. Ok, vamos a terminar con esta, ya haciendo un recuento acá de lo que es más reciente. El avivamiento de la calle se usa para acá todavía. Así que venga, les comparto ahora esta otra pantalla. Esta.
¿Qué están leyendo ahí? El hablar en lenguas en la historia eclesiástica. Muy bien. Según el camino que algunos llaman herejía. Entonces hemos visto hasta ahora, pues el libro histórico de la doctrina de la unicidad. Un solo Dios, no pluralidad de personas y algo acerca del bautismo en el nombre también. Ahora vamos a ver el hablar en lenguas. O sea, no solamente el hablar en lenguas, pero es que el hablar en lenguas es la evidencia de que la gente estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. O sea, detrás del hablar en lengua está la manifestación o la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿O no? Ok. Bueno, vamos a ver qué puede sacar. Bien, entonces desde la patrística tenemos a Ireneo de León, que en su discurso contra Celso, o, o más bien Celso en su discurso contra los cristianos, ellos reconocen en esta época también Orígenes y también los montanistas, entre los que estaba Tertuliano, el trinitario. Fíjese que tenemos acá a varios trinitarios. Tertuliano, que era de los montanistas, Orígenes de Alejandría, Celso, que era un historiador romano, y Ireneo de León, que sí es de la patrística. Estos todos en sus textos reconocen que la iglesia en esa época hablaba en otras lenguas. O sea, se manifestaba el Espíritu Santo y practicaban lo que se conoce hoy en día como la glosolalia. Novaciano también, más de la misma época, pues del siglo, ya finales del siglo segundo. Y por supuesto, Sabelio. Hilario de Poitiers, otro. Tenemos a Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, que reconoce en sus textos que la gente en su época hablaba en otras lenguas. Grupos como los valdenses, Pedro Baldo, un comerciante de Lyon, Francia, que hace votos de pobreza, vendió todas sus propiedades y comenzó a predicar, y sus seguidores se conocen como los valdenses. Ellos, mm, hay evidencia, pues, histórica de que algunos de ellos hablaban en otras lenguas. Claro, nuestros detractores van a decir que eso de hablar en lenguas puede ser manifestación de espíritus demoníacos y todo lo demás. Pero ustedes y yo que hemos hablado en otras lenguas, por el poder del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo hace a los que llena con su espíritu hablar en otras lenguas. Algunos de los cátaros también. Entonces, los cátaros, los bogomiles, todos estos grupos que hemos visto heréticos, algunos de ellos tenían experiencias así, extáticas, como llamamos, místicas, en las que hablaban en otras lenguas. Que haya sido no por el espíritu, bueno, pero hablaban en otras lenguas. Y aquí tenemos algunos reformadores, a los reformadores radicales, como los anabaptistas. Algunos de ellos también practicaban la glosolalia. Entre ellos estaban unos señores de la iglesia, la comunidad de los hermanos, un señor de apellido Irving también. Hay otros movimientos de 1500, como el movimiento de la profecía, y los hugonotes eran como los bogomiles también. Ellos también fueron muy perseguidos. Hay una iglesia, los moravos también, si ustedes leen la historia de Charles Wesley, los de la iglesia wesleyana, Charles Wesley tuvo contacto con los moravos y los moravos en las madrugadas se reunían para cantar y en sus devocionales que hacían, algunas veces se veían esas manifestaciones de glosolalia. Los camisardos perseguidos también en el siglo XVII. Y tenemos acá a William Penn. Les decía que hablaríamos de él ahora porque William Penn, los cuáqueros, de quien él era líder, pues la palabra cuáquers decían, eran los que temblaban por la presencia del Espíritu Santo.
No es la tembladera, la manifestación del espíritu o la evidencia de la manifestación del espíritu, pero entre esos movimientos de cuáqueros, algunos de ellos también practicaban la glosolalia, hablaban en otras lenguas. Los jansenitas del siglo XVII, también algunos de ellos, en la historia se nos cuenta que tenían manifestaciones así, estáticas, manifestaciones del espíritu, en las que se oían hablar en idiomas desconocidos. El pietismo alemán, eso también tiene que ver un poco con el misticismo, pero pues eran expresiones espontáneas de grupos de personas que se reunían para orar, se quedaban quietos, meditando, hasta que uno de ellos recibía el espíritu y comenzaba a hablar, a profetizar, pero lo hacían en otros idiomas. Ya les mencioné a los moravos del siglo XVIII y su contacto con Charles Wesley. Los hermanos Wesley, Charles y John Wesley, son los precursores del metodismo, la iglesia wesleyana, y por ahí viene más adelante todo el pentecostalismo, porque ellos también, pues, tenían esas prácticas de la glosolalia, de espere que el Espíritu Santo nos tome, le toma el Espíritu en la lengua y le hace pronunciar palabras que la persona desconoce. Bien, son nada más algunos datos. Jonathan Edwards, un predicador de El Gran Despertar, del puritanismo aquí en América del Norte, en la parte este, fue muy prominente este predicador, y en sus campañas, que eran en carpas, generalmente en los campos, muchos dan testimonio de haber oído, quizás no a él mismo, pero sí a los que asistían a las congregaciones, a las celebraciones religiosas, a hablar en otras lenguas. Varios movimientos de santidad, porque no fue solamente uno, fueron varios movimientos de santidad, daban diversas expresiones, manifestaciones, y entre esas algunas estaban la glosolalia, el hablar en otras lenguas. Así que hay una gran nube de testigos. Aquí tenemos a un señor Edward Irving. Edward Irving, ahí tienen la fecha, ya en Inglaterra, en sus iglesias, y dicen algunos que él mismo experimentó en sus congregaciones el hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Él era de los puritanos. Y por último, ya llegando aquí a nuestra geografía, pues tenemos a Carlos Parham. Carlos Parham era un predicador congregacionista primero. Y ya seguramente que ustedes han estudiado, saben lo que pasó a inicios de 1901, a finales de 1900, en ese instituto bíblico que él fundó allá en Topeka, Kansas, donde una hermana, la hermana Agnes Osman, fue la primera en recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas de ese grupo, que no eran más, creo que de 12 o 15 personas, en ese instituto bíblico de diferentes denominaciones. Y él les había dejado tarea porque él había asistido ya a varias iglesias, a varios grupos, y tenía un conflicto interno. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Porque algunos tiemblan, otros gritan, otros se ríen, otros dan vueltas en el piso y otros hablan lenguas. ¿Cuál será la evidencia real de que una persona está siendo bautizada? Y les había dejado de tarea a los estudiantes leer el libro de Hechos y tratar de descubrir si había alguna evidencia, ¿no?, física que demostrara que una persona estaba siendo bautizada con el poder del Espíritu Santo. Pues los estudiantes, cuando él volvió, le tenían la respuesta: sí la hay, es que hablan en otras lenguas. Y hay un método, que es que se impone las manos sobre las personas para que reciban el don del Espíritu Santo. Agnes Osman le pidió el favor a él que le impusiera las manos, lloraba por ella, y él dice que él lo escribe él mismo, porque él también escribió, Charles Parham, que le impuso las manos quizás dudando, pero la hermana comenzó a hablar
a hablar en otras lenguas. Hoy en día se cuestiona mucho esto, pero esa es la historia. ¿Qué le vamos a hacer? De esos movimientos, luego que él se traslada para, para Texas, no recuerdo si Houston u otra ciudad cerca de Houston, eh, hay un estudiante, hijo de esclavos, que se llama William Seymour. Y como era la época de la segregación racial, además que dicen algunos que este señor Parham era el Ku Klux Klan, imagínense, esas son las acusaciones de algunos. Pues obviamente él no le permitía entrar a sus clases, entonces él desde afuera, desde una de las ventanas, dicen los libros, se oía las prédicas y tomaba apuntes. Bueno, alguien le visitó y quizás, según teorías de algunos, por sacárselo de encima a este morenito, lo mandó a él, a que fuera a Los Ángeles a predicar. Y cuando llegó, yo estuve allá en esa casita, la casa de los Boni, y ahí dice, allá arribita, en esa cosita, eso es, que ahí empezó el avivamiento de la calle Azusa. Sí, realmente empezó allí. Resulta que cuando fue a predicar, este señor, William Seymour, pues a los que lo habían invitado, los que fueron allá a buscarlo, a buscar a Parham, no le gustó la manera, no le gustó la forma, quizás porque era moreno y quizás entre para ellos era un poco desordenado. Entonces tenían culto en la tarde y en la tarde cuando llegó a predicar, Seymour encontró las puertas cerradas con candado y que no había culto, se habían cancelado la campaña que tenían porque no les gustó. Pero llegaron algunos hermanos, entre esos los de esta casa. Y entonces le dijeron, hermano, pues vamos a mi casa y predica allá, vamos a hacer, hacemos culto allá. Y en esa casa comenzaron a predicar algunos días, quizás una semana, no recuerdo exactamente cómo es la historia, pero en esa casa se derramó el poder del Espíritu Santo con la evidencia, hablar en otras lenguas. Y la gente comenzó a asistir allí a esa casa, ya no cabían allí. Y esa es la historia luego de Azusa Street. Entonces dice aquí. ¿Qué? Dedican este sitio a Dios para conmemorar en abril 9 de 1909. Ahí, en esta casa, comenzó el avivamiento que luego se trasladó para Azusa Street. Aquí estuve, en la calle Azusa. No sé si ustedes han pasado por allá. Pero en la calle Azusa, hoy en día no hay sino ese letrerito. Ya no está, por supuesto, el letrero, el edificio de antes, que era, era una bodega. Pero todavía la gente va, eso fue ahí. Está el letrerito donde dice, ¿no? Sitio del avivamiento de Azusa de 1906 a 1931. Bueno, ahí está nada más eso en donde antes estaba el local. Pero ese día, precisamente que estábamos allí, de curiosos, llegaron algunos también, creo que eran como orientales, y otras personas estaban ahí orando por quienes llegaran allá para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tomamos fotos ahí de curiosidad ese día. Casualidad. Azusa Street es muy conocido porque este señor, Frank Battleman, él era periodista y él escribió bastante acerca del avivamiento de Azusa. Qué bueno tener un periodista, un escritor en nuestras iglesias, ¿no? Para que nos hagan propaganda. Bueno, por eso fue que él escribió. Se dio a conocer bastante el avivamiento de Azusa y todo lo que pasaba con William Seymour, particularmente. Esa historia seguramente ustedes la conocen. Eh, Aquí está otro libro perdón, de Carlos Parham. Carlos Parham visitó ese sitio allá, pero le pareció un completo desorden. Él desautorizó todo lo que hacía William Seymour y él más bien fundó otro grupito cerca de allí con con su gente. Sin embargo, William Seymour siguió predicando allá. Y lo famoso fue lo de William Seymour y no lo de Carlos Parham. El hermano, el hermano Gaxiola en su libro
de la serpiente y la paloma, cuenta de esas experiencias y dice que el mismo Seymour también fue un poquito segregario, digamos, es decir, donde hizo segregación. Claro, no con los morenos, porque él era moreno, pero sí con los hispanos. Entonces, un día que los hispanos, los mexicanos, querían participar en algo, él que prácticamente los corrió. Y los mexicanos, pues, se fueron y se reunieron aparte de ellos, y de allá viene entonces la iglesia apostólica del nombre. Esa es otra historia, pero la cuenta el hermano Manuel J. Gaxiola en su libro La serpiente y la paloma. Los orígenes de ellos estuvieron ahí en Azusa Street, en las predicaciones de William Seymour. Bueno, aquí tenemos 1903, una foto en la que Parham está bautizando en Silver Spring River en Kansas. Ok, ahí está. Obviamente la foto esa no era color, pero fue digitalizada. Bien. Bueno, esto es interesante, vea. Él, Parham, había sido bautizado en el nombre de Jesús. Y sus bautismos, Parham lo realizaba en el nombre de Jesús. Yo una vez leí, tengo el librito por allí, de él, en el que él cuenta por qué se bautizó en el nombre de Jesús. Dice que él estaba orando y de repente él sintió que el Espíritu le preguntó, ¿usted ya fue bautizado? Y él dijo, sí, claro. Respondió, pero usted fue bautizado bíblicamente y se le vino a la mente Hechos 2:38, en el nombre, y lo que le resaltaba era en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces él luchó un poquito con eso del nombre, pero entonces entendió, según decía él, en el libro que yo leí, porque él tenía pues la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero primero que ahí decía el nombre singular, no los nombres. Y entonces él decía, pero ¿cuál es el nombre? Y él llegó a la conclusión, puede ser, lo dice allí, que él llegó a la conclusión que el perdón de pecados lo obtenía por el sacrificio de Cristo. ¿Quién fue el que murió por mis pecados? Fue Jesús, fue el Hijo. Entonces, decía él, el bautismo debe ser en el nombre de aquel que murió por mí, en el nombre de Jesucristo. Y comenzó a bautizar en el nombre de Jesucristo, tanto él como a todos sus seguidores. El bautismo en el nombre de Jesús, pero no tenía la concepción unicitaria, tal y como la entendemos hoy. Todavía pensaba pues en el dogma trinitario, pero el bautismo lo hacía en el nombre de Jesús porque pensaba el que murió en la cruz fue Jesús. Y ese es el nombre que debe ser bautizado, que debe ser invocado para el perdón de los pecados. Bueno, digamos a ver qué más tenemos por aquí. Más adelantico entonces tenemos este campamento que hubo en 1913, cerca de Los Ángeles, el campamento Arroyo Seco, en Arroyo Seco. Resulta que en Arroyo Seco, estos tres personajes no eran los famosos. La famosa era, no la tengo acá, era una predicadora famosa que estaba invitada al campamento. Pero tenían bautismos, tenían bautismos. Y en el culto de bautismos predicó este hermano, Robert McAllister. Pero Robert McAllister predicó y él enfocó su mensaje en que el bautismo debería hacerse en el nombre de Jesús y no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no había ningún bautismo, o no hay ningún bautismo en la Biblia que se haya realizado invocando títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Y bueno, ese fue, nadie recuerda, dicen bueno, nuestros historiadores pentecostales, dicen que nadie recuerda la predicación de la famosa predicadora Éter, no me acuerdo el nombre de ella, el apellido pues, sino que recuerdan esa predicación y ese sermón de ese hermano, ¿ya? En Arroyo Seco. Eh, yo pensé que tenía, aquí está el mapa de Arroyo Seco. Ellos construían campamentos, carpas, ¿no?
y dormían al lado, alrededor. Hacían como un mini pueblo por la calle principal. Pues la historia que nos cuentan, entre esas el hermano Gaxiola y otros, es que este hermano de ascendencia alemana, John Schappi, este hermano, no pudo dormir esa noche, pensando por qué en el nombre, por qué en el nombre, después de la predicación de este hermano. ¿Por qué en el nombre? ¿Y por qué Jesús? Tada y tada. Bueno, ¿por qué en el nombre? ¿Por qué en el nombre? Y entonces la historia dice que él como a las 4 o 5 de la mañana salió gritando por todo el campamento, por la calle principal del campamento, gritando como loco. Jesús es el nombre, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre. Pues había entendido la revelación de que el bautismo era en el nombre de Jesús, de que eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran títulos y no eran nombres, y que era un nombre singular y no nombres, lo que se mencionaba en Mateo 28:19. Este otro hermanito, Fran Edward, fue el que, pues ya oyendo la predicación y viendo lo que ha pasado esto, él comenzó también luego a escribir y a sistematizar, digamos, la doctrina del nombre. Varios de estos predicadores, el hermano Bell, el hermano Goss y otros fueron pues predicadores del nombre. Comenzaron a seguir la doctrina del nombre de Jesús y a profundizar en ello hasta que eh, en una asamblea, a ver dónde está esa asamblea. Bueno, debió ser en estas 1914 o 17, en una de esas asambleas se separaron los hermanos del nombre de la asamblea de la iglesia, las asambleas. Ah, sí, ahí está, en enero de 1917. En el 14, después de ese retiro de Arroyo Seco, se fundaron las asambleas pentecostales. Pero esas asambleas pentecostales, de allí se separaron los del nombre en una asamblea que se hizo en 1917. Ya aparece la palabra apostólico acá y comienzan a surgir eh, otras, otras iglesias. Acá siguen las asambleas apostólicas, la Alianza Pentecostal de Ministros, la iglesia y otras denominaciones más que van a ir saliendo, pero todas con la misma doctrina nuestra, la doctrina del nombre de Jesús, la Iglesia Apostólica de Jesucristo en 1925. eh, Iglesia Pentecostal Incorporada en 1932, la Iglesia Pentecostal Incorporada, y más adelante en el 45 la Iglesia Pentecostal Unida, que se va a denominar internacional acá, porque se le unen a ellos los hermanos de Canadá, con este hermano Winty Stales, que va a ser el misionero, o más bien el director de misiones de la iglesia canadiense, pero luego también de la iglesia acá, UPC, como la conocemos hoy. Y él va a ser el que va a enviar al misionero Axel Werner Larsen no sé por qué tengo el mapita ahí. Bueno, estas son tremendas mujeres también que han predicado la palabra, ¿no? Bueno, ya esa es otra historia. Ya la historia de la iglesia en Colombia, que no la vamos a ver ahora, porque ustedes seguramente la conocen, y si no, pues los invito a que lean una historia que no termina, que tiene como 3 tomos y no ha terminado la historia todavía. Así que así, a grosso modo, hermanos, esta es la, estamos, esta es el recorrido histórico que podemos hacer eh, por, por las etapas, los episodios que se han vivido en estos 21 siglos, tanto con la doctrina del nombre, la doctrina de la unicidad de Dios, como con la doctrina de el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahí vamos nosotros todavía.